Este es el radioconsultorio del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Nuestro primer ciclo de 2022 aborda este periodo electoral. Comenzamos el ciclo en el mes de febrero y lo extenderemos, por supuesto, hasta que dicho periodo electoral culmine ya con la designación de presidente o presidenta del país. Y un tema hoy de actualidad tiene que ver con la participación en política de los funcionarios y funcionarias públicas. Pues bien, pero Juan Carlos, más que oportuno este tema a partir de la actualidad que tenemos hoy en el país. ¿Cómo le va? Alexander, buenas tardes. Muchas gracias de nuevo por el espacio. Sí, estamos acá para mirar esto que pasó esta semana con el alcalde Quintero, pues, suspendido en este momento por la Procuraduría. Y pues vamos a analizar el tema jurídico, pero más allá de eso también las implicaciones políticas que eso pueda tener para las elecciones presidenciales, si es que las tiene, y bueno, un poco dando cuenta de eso que pasa casi que todos los días en el país, ¿no? Todos los días tenemos noticias, en el programa intentamos mantener pues como unos temas ya acordados previamente, pero hay cosas que no se pueden dejar pasar, creo yo, y esta es una de ellas, ¿no? Creo que es muy oportuno, muy importante y muy necesario esta conversación que tendremos ahora con nuestra invitada. Hablamos de la profesora Diana Higuita, profesora investigadora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. También ha estado con nosotros como coordinadora académica en diversos ciclos que hemos presentado durante el último par de años. Profesora Diana, como siempre, un placer contar con usted y sobre todo en esa franja. Buenas tardes a ti, Alex, al profesor Juan Escobar y pues obviamente pues a toda la audiencia. Muchas gracias pues por la invitación. Profe Juan, comencemos entonces el diálogo con la profesora Diana con un contexto para explicar los alcances de esa medida cautelar expedida por la Procuraduría General de la Nación en contra del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, para adelantar la investigación por presunta participación indebida en política. Una medida cautelar que también lo cobijó no solo a él, sino también al alcalde de la ciudad de Ibagué y otro par de funcionarios, uno de ellos concejal. Pero obvio, pues la concentración mediática del país ha estado frente a Daniel Quintero Calle por ser el alcalde de la segunda ciudad más importante del país y porque su campaña prácticamente del día 1 o sea, ha estado revestida de polémica con el tema de la revocatoria, con sus actuaciones a través de las redes sociales y con una serie de polémicas que ha casado y que han casado con él. Y por supuesto, no ha habido día de esta alcaldía que no se hable de él, bien o mal, en redes sociales, en medios de comunicación. Este episodio, ¿usted cómo lo resumiría para que ingresen en el análisis y en la pedagogía que exige este tema también con la profesora Diana? Bueno, Alex, yo creo que para mí un hecho más o menos inesperado, pues yo creo que ayer nadie estaba esperando este fallo, lo que recoge un poco la Procuraduría, pues como en su fallo es una serie de temas que se venían dando con el alcalde Quintero, pero bueno, según algunos, el tema de ayer del video, de ayer antier del video de Quintero, para algunos pues fue lo que rebosó la copa, pero creo que había algún seguimiento ahí en ese sentido. Entonces, bien lo dijiste ahora, hay 4 funcionarios, entre ellos otro alcalde, pero el tema se ha centrado en Medellín por lo que significa esta alcaldía, por la disputa que ha tenido también en la ciudad con el uribismo y con algunos sectores políticos adversos a su candidatura en principio y después a su alcaldía, por todo el proceso que se sigue llevando de revocatoria del mandato, que creo que también es un tema importante que si bien no guarda relación directa con el fallo de ayer, pues algunos de los simpatizantes, digamos, de los que promovieron la revocatoria, la han promovido en Medellín, pues salieron de alguna manera pues a cobrar, por decirlo así, ¿no? Pues a decir, bueno, hay justicia, ¿no? Pero obviamente está claro pues que son 2 caminos distintos y dos asuntos diferenciables, ¿no? Entonces,
eso todo, digamos, tiene dos aristas muy importantes que queremos mirar ahora. Una es pues el tema netamente jurídico, por eso invitamos también a Diana. Diana pues es abogada y ha trabajado temas pues también de derecho constitucional y además es experta en un tema que ha salido mucho a la luz pública ahora, que es el tema del golpe de Estado, ¿no? Que obviamente ya ahorita nos va a decir pues qué piensa de eso, pero me parece importante primero abordar esta parte y luego como todo el tema ya de las posibles implicaciones que eso puede tener una campaña electoral cada vez más polarizada, cada vez más acentuada en dos candidaturas y donde hemos tenido, digamos, una distancia grande entre esos dos candidatos y los otros, ¿no? Y creo que esa distancia se va a ir creciendo, es un poco mi hipótesis, cada vez más y cercana, digamos, en el día de las elecciones creo que eso va a ser también así, eso lo he dicho varias veces acá, pero vamos a mirar como el peso que eso puede tener en las elecciones. Sin embargo, lo primero con Diana es como hablar un poco de lo que pasó ayer. Diana, buenas tardes, y un poco del alcance de lo que ayer falló la Procuraduría, en este caso particular de Quintero, que creo que es el que le hemos estado haciendo más seguimiento desde acá, desde la emisora, y por ser pues como por tener la resonancia que tiene en el nivel nacional. Bien, un poco cuál ha sido como mi interpretación de lo que ha sucedido. Digamos, abordando esto desde lo jurídico, desde el marco, digamos, jurídico y de las competencias de la Procuraduría, yo creo que el tema resulta muy interesante, puesto que nos ha puesto digamos, a revisar nuevamente un montón de jurisprudencia, un montón de alcances, digamos, nuevamente entra, digamos, en la discusión, que esto es cada 4 años, el alcance de la participación en política de los funcionarios públicos, el alcance, por ejemplo, también del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si tiene o no que ver, digamos, con este caso, cuáles, digamos, serían pues las implicaciones, cómo fue la respuesta del Estado frente a ese caso Petro versus Colombia en la Corte Interamericana, y cuál fue, digamos, en el sentido de la respuesta, digamos, del Estado, que fue un cambio en la ley, cuál ha sido, digamos, o si realmente respondió esa transformación normativa a lo que había dicho la Corte. Y bueno, un montón de circunstancias que yo creo que están como en el análisis o están dispuestos para el análisis, y que creo que esta es una oportunidad, digamos, para revisar nuevamente esas cuestiones. Entonces, yo en un principio me acercaría como a este suceso o a este hecho, hablando sobre la posibilidad que tienen los funcionarios públicos de participar en política. Eso cada 4 años tenemos como la misma discusión, ¿no? Me da la impresión. Sobre el alcance de esa participación. Hay digamos, un fundamento normativo constitucional que establece en el artículo, hay uno muy claro, hay un par por lo menos de circunstancias muy claras, constitucionalmente dicho, que se refiere a la posibilidad o mejor, a la prohibición, por decirlo, por empezar por lo claro, la prohibición de participación en política de miembros de la fuerza pública en servicio activo. Ese, clarísimo. Eso es una prohibición, artículo 219, está taxativo. El artículo 217 nos habla de otro tipo de funcionarios, ¿no?, que también tienen prohibido participar en política. Entonces están los funcionarios de la rama judicial, los órganos electorales, los de control y los miembros digamos, de los órganos de seguridad. También está claro, ¿cierto? Esos son como los escenarios más o menos claros en los que establecido constitucionalmente se establece que no está permitido, más bien está prohibido que estas personas o miembros, digamos, de estas que acabo de señalar, participen en política.
pero ese mismo artículo 17 establece que en los demás casos, es decir, aparte de estos que he mencionado, deberá una ley estatutaria regular esa participación en política. Y pues esa ley estatutaria no existe, básicamente. Básicamente han pasado 31 años y dentro de las otras muchas cosas que no ha hecho el Congreso, porque esta no es básicamente la única, ¿no? Pero esta, digamos, por el tema que nos convoca, es a la que me refiero, esa incompetencia o más bien, esa falta de voluntad política del Congreso por regular este tipo de normas nos deja en este momento en este limbo, en este vacío. Frente a eso hay, desde mi apreciación, dos interpretaciones frente a esa falta, ¿no? Entre esa falta de esa ley estatutaria. Yo entiendo que la Corte Constitucional, de hecho es jurisprudencia citada en el auto que da apertura a esta investigación y que al mismo tiempo ordena la suspensión provisional de Quintero, la Corte cita jurisprudencia de la Corte Constitucional en la cual la Corte, digamos, es muy clara en decir, claro, como no hay ley estatutaria, como no tenemos ley estatutaria, entonces se consideran que las prohibiciones son generales, pues básicamente eso cobijaría la prohibición de participar en política a todos los demás, hasta tanto no exista esa ley estatutaria que regule esa participación. Pero, por ejemplo, también nosotros sabemos pues que la Corte Constitucional es, digamos, la máxima intérprete en estas cuestiones de la Constitución, pero nosotros también tenemos interpretaciones del Consejo de Estado que nos ponen, digamos, otra interpretación en el escenario, y es el siguiente. Ojo, cuidado, que no estamos hablando de prohibiciones, no podemos hablar de prohibiciones generales de participar en política, y hombre, menos para el caso de personas elegidas por voto popular, ¿cierto? Cuya naturaleza, la naturaleza del cargo es política. El ejercicio de los derechos políticos solamente podría estar limitado por esa ley, ¿cierto? Y no podemos hablar de, digamos, de la imposibilidad general de participar en política. Y establece, digamos, algunas... esto lo digo por el fallo particularmente en el que el Consejo de Estado básicamente regaña a la Procuraduría en el caso de Alonso Salazar, que también hubo una separación del cargo. El Consejo de Estado pues llama la atención sobre ese hecho y dice no se trata pues tampoco de hacer de negar esa participación, sino de establecer si esa participación efectivamente se ha incidido indebidamente o ha habido una participación indebida en la contienda electoral, ¿cierto? Que eso normalmente implica cosas como a los subordinados obligarlos a votar por uno u otro candidato, ¿cierto? Participar en los actos digamos, de un movimiento, partido político, ¿cierto? Entonces, yo creo que frente a esto tenemos, como para resumir, dos interpretaciones, ¿cierto? Una sería, o dos posibles vías de abordar este tema, que es, ¿participan en política? Sí, ¿y cómo? ¿Cierto? O una un poco más restrictiva, de plano no pueden participar en política, ¿no? Como las condiciones no están establecidas en una ley estatutaria, porque la ley estatutaria no existe, ¿cierto? Entonces habría que manejar con mucho cuidado por lo menos entender esos actos en este caso funcionarios, por ejemplo, de una corporación elegida o de un funcionario elegido por voto popular, ¿cierto? Que además tiene una carga democrática muy importante, ¿cierto? Fue el que mayoritariamente en la ciudad, la ciudadanía escogió para representarlos, ¿no? Para ejercer ese cargo público. Entonces no puede ser una interpretación extensiva de la prohibición que haga la Procuraduría. Eso pues, digamos, desde el punto de vista de la interpretación que yo entiendo pues del Consejo de Estado. Ahí hay otra circunstancia, otro detalle, que es el que tiene que ver con
el fallo ya luego de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No sé si vamos a hablar más adelante de eso o... Sí, posiblemente sí, pero quisiera preguntarte Vale. una cosa ahí, Diana, pues como para que conversemos también. Sí. No, pues Y yo es, también quisiera hacer una pregunta también a ella. bueno, entonces, pero primero yo. Hágale Eh, tranquilo. no, sino que, bueno, si coincidimos en algo, yo no sé si coincidimos en esto, pero yo tengo la impresión, o tengo como yo creo que sí uno podría ver en lo que ha pasado con Quintero, en eso que muestra también ese fallo de las, no sé si son como 8 o 10 pruebas de las que habla ahí. Yo creo que sí hay una participación en política, ¿no? Que eso es, digamos, una participación en política de preferencia, demostrar una preferencia por una candidatura. Eso, yo creo que eso tiene antecedentes en Quintero. Quintero participó en el plebiscito pues, a favor del sí en Medellín y hizo parte de la campaña de Petro. Lo que quiero decir con esto es que pues, es un asunto conocido y que tampoco es pecado, ¿no? El tema es que hay un marco pues, en el que hay, como dices, Diana, posiblemente un grado de incertidumbre importante por esa ausencia de esa ley estatutaria, por un lado, ¿no? Entonces, yo diría que sí hay esa intervención en política, pero también preguntaría por un tema y es, seguramente estos 4 personajes a los que sancionan ahora no son los únicos a los que se les viene haciendo seguimiento. Hay un montón de funcionarios que están en una situación parecida, digamos, de distintos órdenes. Entonces, la pregunta ahí es por un asunto que guarda relación con 2 cosas, ¿no? Uno, el tema de la selectividad que puede haber en eso, ¿no? Es decir, de una justicia que es selectiva y que identifica casos, digamos, donde puede haber también un peligro político, ¿no? Por decirlo así. Y eso guarda relación también con un tema que es muy complicado, yo creo que eso sí de lado y lado, ¿no? Y que es con el tema de la institucionalidad del país. Es decir, unos y otros creo que le juegan a eso, ¿no? Unos con ese tipo de fallos, es decir, fallos que son selectivos, que son, digamos, dirigidos políticamente de una persona que además se conoce también su adscripción política, ¿no? Y como es la procuradora y se sabe también como que ha estado en este gobierno y eso por lo menos deja muchísimas dudas en esos temas pues de los pesos y contrapesos pues de los que ustedes los abogados hablan siempre que tienen que existir en una sociedad democrática y en un país pues de democracia representativa. Entonces hay un tema ahí muy complicado que yo creo que es de ese resorte, ¿no? De desinstitucionalización por ese lado, por esa vía, pero yo creo que también por la vía de hacer un poco lo que está haciendo Quintero y es llamar a la calle y es repetir un guión que conocemos. Tú mencionaste ahora el caso de Petro, pero que es un guión en el que yo no sé si él es el personaje, es decir, yo creo que es una cosa un poco, yo creo que es muy torpe en muchos sentidos, ese llamado a la calle, a la confrontación, porque es un tipo que le gusta ese tema de la confrontación, y es muy torpe por 2 razones. Una, porque yo creo que no hay ahí en Quintero un orador, pues una persona que pueda mantener 2 horas a la gente escuchándolo, ¿cierto? Él se mueve en otros lenguajes. Y segundo, porque pues además de eso, yo creo que en Medellín en estos 3 años, yo creo que Quintero ha logrado perder adeptos, ¿no? No es lo mismo esto ahora que en el 19 cuando estábamos en campaña, y creo que el asunto se ha deteriorado y yo no creo que él mantenga un público como lo hizo Petro en su momento, semanas en una plaza
hablando desde un balcón, por esas dos razones, ¿no? Porque creo que no es como el personaje más querido de todos, así tenga todavía un núcleo ahí importante, pues de gente que lo sigue. Yo no creo que eso sea, ¿no? Que eso tampoco sea cierto. Y de otro lado, pues porque el lenguaje de él es el lenguaje de las redes, ¿no? Es un lenguaje donde se mueve divinamente y es ahí donde gana, en parte, pues las elecciones tienen en eso parte de la explicación, seguramente no toda, pero en parte también lo que ha pasado administrado desde ahí, ¿cierto? Entonces, te resumo un poco la pregunta que guarda relación con el tema de la institucionalización y la selectividad, ¿no? Que son dos cosas que quisiera que nos contaras cómo las ves vos. Bien. Un poco para referirme a la naturaleza de ese proceso disciplinario, sí es selectivo. Es selectivo, así como lo es el derecho penal, ¿cierto? Uno no se persiguen todos los delitos. Si nos pusiéramos a seguir todos los delitos que están en el Código Penal y todas las faltas que están en el Código Disciplinario, pues no habría ni alcaldes, ni funcionarios públicos, ni... Pero es selectivo por principio, dices tú. Es selectivo por su naturaleza es selectiva, porque además no se pueden perseguir todos ese catálogo amplio de delitos, ¿cierto? O de circunstancias, digamos, conductas que pueden conducir a una sanción disciplinaria, ¿no? Sino que ya eso dependería también de las actuaciones, digamos, de quien dirige esa institución particularmente, cuáles son, obviamente atendiendo pues las circunstancias pues de orden público y las circunstancias pues de mantenimiento del orden y de las instituciones, cuáles son las más gravosas y a cuáles les vamos a apuntar, ¿cierto? Entonces uno podría cuestionar, y muy bien se ha cuestionado pues ahí digamos el carácter selectivo de estos instrumentos, me refiero al derecho penal, al derecho disciplinario, especialmente por sus condiciones, por su condición sancionatoria, ¿no? Es decir, establecen sanciones y muy gravosas, la cárcel, pues en el caso pues de los delitos, la restricción de la libertad, la separación del cargo, multas, cosas como particularmente no percibir el salario, por ejemplo en el caso de una suspensión provisional. O sea, eso implica un montón de circunstancias de sanción, no propiamente en este caso sanciones, porque se trata de una medida provisional, pero sí que pueden repercutir negativamente pues, en la vida de las personas. Entonces, repito, aquí en este caso su naturaleza selectiva es evidente, eso es incuestionable, no habría por ese lado, digamos, un reproche. Ahora, lo que sí uno podría cuestionar viene muy atado con la segunda pregunta que haces, o digamos con el otro aspecto que mencionas, que es el tema de la institucionalidad. Y ahí sí yo tendría que mencionar el hecho que también resaltaste en lo que estabas diciendo ahora, y es el que, bueno, ya sabemos que esta institución tiene estas competencias, no las hagamos tan grandes, ¿no? O sea, que no sean tan desbordadas, que tenga la posibilidad de ejercerse un contrapeso frente a digamos, ese poder tan omnímodo, y particularmente en este caso de la Procuraduría, ¿no? Que puede hacer cosas precisamente como las de las que estamos hablando, pues destituir funcionarios elegidos popularmente, por ejemplo. Sí, o suspenderlos. Incluso. O suspenderlos, exacto. En este caso. Sí. Entonces, digamos que ese fue ya como para conversar un poquito sobre, digamos, hacer como hacerlo extensivo con el caso de Petro, que para mucha gente eso no aplica, ¿cierto? Yo particularmente creo que sí tiene sus efectos. Tiene que ver con el hecho de que se ha notado o se ha percibido que precisamente por esas competencias que son administrativas, que tienen efectos tan graves, las medidas, especialmente sancionatorias, que no es el caso, repito, de esta es medida provisional, las sancionatorias deben ser tomadas por un juez, ¿cierto? Deben ser tomadas por un juez, particularmente insiste en este caso la Corte Interamericana para el caso Petro Colombia, un juez penal, ¿no? O sea, no basta simplemente con tener facultades jurisdiccionales. Entonces, ¿qué pasó a raíz de ese caso?
se hicieron una serie de transformaciones a nivel interno. Y esa serie de transformaciones implicaron una nueva ley que se expidió el año pasado, 2021, ¿cierto? La de la Corte Interamericana 2020, digamos, atendiendo a esos llamados de la Corte, se expide en el Congreso una de 2021, y que para muchos, y yo también coincido con esa perspectiva, no respondió definitivamente a el llamado que hacía la Corte Interamericana. Tanto porque la Corte Interamericana no pedía ni siquiera que se cambiara esa norma, sino que se interpretara a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, a la luz de la Convención no podría un funcionario sancionar propiamente, sancionar a alguien elegido, a un funcionario elegido por voto popular, ¿cierto? Elegido por elección popular. Digamos, la respuesta que dio el Estado colombiano fue, en este caso, decir, venga, no, sí, es que la Procuraduría sí cumple funciones jurisdiccionales, ¿cierto? Pero no se subsanó ese otro detalle de que fuese un juez penal quien tomara la decisión. Ahora, digamos que esa fue la respuesta de pronto parcial del Estado colombiano. Eso ya luego en sede constitucional se va a examinar, todavía la Corte Constitucional no se ha pronunciado sobre esa circunstancia, seguramente lo va a hacer. No sé si pronto, pues a raíz de este hecho, pero seguramente lo hará. Ahora, digamos que aunque hubiera respondido a ese llamado de la Corte Interamericana, repito, no se hace por la vía de un juez penal. Digo que para muchos esto no tiene que ver con el caso Quintero porque a él no lo están sancionando, a él le están imponiendo una medida provisional, ¿cierto? Que es una suspensión provisional. Pero resulta que ese tipo de medidas cautelares, como lo de la suspensión provisional, se asientan, digamos, esto puede ser rebatido jurídicamente, esto que voy a decir, ¿cierto? Algunos podrán pensar, no, claro, es que eso tiene un asiento normativo, ya nosotros decidimos que la Procuraduría podía hacer eso, que quien investigara podía, o sea, en este caso podría investigar, sancionar en primera instancia, bueno, hay unos procedimientos, pues, digamos, y al mismo tiempo le concedimos la facultad de tomar medidas cautelares, ¿cierto? Algunos dirán pues que eso tiene un asiento normativo, pero el llamado que hace la Corte es, venga, cuidado, es que ellos no pueden tomar esas decisiones sancionatorias, pero resulta que las medidas cautelares, ¿cierto? Normalmente las toma quien puede imponer esas sanciones. No sé si me hago entender, es decir, es como si la Fiscalía, para poner, digamos, la analogía, es como si la Fiscalía pudiera decidir ella misma quién va a la cárcel. No, eso lo dice un juez de control de garantías, no lo puede decidir la misma que está investigando. Entonces, en ese sentido, esa medida, o sea, digamos una medida de aseguramiento, o en este caso una suspensión provisional, que son medidas cautelares, no las puede ir tomando el mismo que está haciendo la investigación, aunque en este momento, digamos que eso sí tiene un asiento. Si uno revisa, por ejemplo, el auto del viceprocurador en el caso de Daniel Quintero, uno, pues obviamente ahí está con todo su respaldo normativo, ¿cierto? Pero haciendo una lectura un poco de lo que quiere decir, hombre, ese artículo 23 de la Convención, de lo que quiere decir ese fallo, caso Petro Colombia, yo creo que sí habría por lo menos que replantear esas facultades, digamos, provisionales por la envergadura de esas decisiones, ¿cierto? Por el carácter de esas decisiones. Sí, Alexander quería preguntar algo hace rato. Sí, profe, es que tiene que ver con algo que citó la profesora Diana al inicio del programa, al no existir el acto legislativo. Entonces, la pregunta, profesora Diana, ¿tenemos claro qué es participar en política? Porque hay concepciones o percepciones periodísticas y de los ciudadanos por las afinidades que usted a un empleado público, llámese alcalde, gobernador, pues haga, manifieste, o incluso por el comportamiento en redes sociales. Digamos, más allá de lo evidente y de lo que, por ejemplo, que sea delito, que está muy bien tipificado, como por ejemplo constreñir al elector, y en ese caso pues que un alcalde le diga a sus secretarios o a la ciudadana por quién votar y demás. Pero tenemos claro qué es participar en política, o sea, para tener, digamos, como ese marco bien amplio y efectivamente pues
se pueda procesar y de alguna manera pues cobijar a todo el mundo y decir, sí, usted participó en política, pero ¿por qué? Yo no sabía que eso era participar en política. Pues en política electoral, ¿no? Porque obviamente pues es como el tema en particular, pues porque si no se quedarían mudos todo el tiempo. A eso, exactamente. Es decir, a eso iba, eso primer comentario que hacía, porque pasa lo siguiente, que era lo que estaba mencionando ahorita, cualquier actuación, o en principio uno esperaría que las actuaciones de estos funcionarios elegidos popularmente tuvieran que ver con política, ¿no? O sea, si fuera la prohibición, digamos, general de participar en política, pues esta gente no podría hacer nada, ¿cierto? Tendría que quedarse callada, pues ni podría actuar, ¿cierto? No estaría muy bien delimitado. Ahora, a lo que me refería ahorita con esas dos interpretaciones sobre qué es lo que pueden hacer esos otros funcionarios, digamos, o esa intervención, digamos, en política, para los funcionarios que no tienen una prohibición expresa, como los mencionaba ahorita, rama judicial, órganos de control, bueno, los del 217 y 219 de la Constitución, queda todavía como en el digamos, a la luz de la interpretación de la Corte Constitucional, uno podría decir que eso es una sentencia incluso del 19, pues del 2019. La Corte dice, como no existe esa ley estatutaria, entonces la prohibición tendrá que entenderse, o sea, como una prohibición general de no participar en política de estos funcionarios. No podrían hacerlo, puesto que solo con la ley estatutaria es que podría uno empezar a entender cuál es su participación. En consecuencia, no podrían hacerlo. Ahora, digamos, el llamado que yo hacía también era por el hecho de que el Consejo de Estado ha reaccionado y bueno, es una sentencia de hecho anterior, pero ha establecido o ha dicho que no se trata de cualquier tipo de participación. Primero, porque no puede ser una prohibición general la participación en política, y porque tendría que ser, digamos, que haya una afectación, es decir, que sea muy manifiesto y evidente que la participación de ese funcionario en política implica un uso, digamos, por ejemplo, de su posición de superioridad jerárquica, ¿no? O sea, yo le digo a un inferior, más o menos, o le voy dando orientación sobre lo que tiene que hacer, o cosas que ya están también directamente prohibidas. Hombre, aportar dineros eso no lo podría hacer, ¿cierto? O utilizar dineros públicos o dineros de la administración para apoyar una campaña, digamos. Ese tipo de cosas son las que debería valorar el juez, o debería valorar el funcionario que esté tomando la medida, en este caso pues la Procuraduría, o el funcionario pues de la Procuraduría, para establecer el alcance y la gravosidad de esa actuación del funcionario y decir, bueno, efectivamente, este sujeto sí está, digamos, implicado con este movimiento, con este partido, con este candidato, digamos, evaluar, ¿no? Al fin y al cabo está cumpliendo una función jurisdiccional, no simplemente, es decir, la vaguedad de la categoría participación en política requiere una interpretación, y requiere una interpretación que además valore el perjuicio de esa actuación del funcionario. Sí, Diana, es que te he escuchado y estoy de acuerdo pues con lo que estás diciendo primero en que en ausencia de esa ley estatutaria todo parece ser participación en política, ¿cierto? Pero yo creo y todo sería como una participación sospechosa, o sea, como poniéndole menos, sí. Toda participación tendría que ser sospechosa a la luz pues, sí. de esa interpretación tan amplia. Entonces un poco el llamado que se ha escuchado en estos días desde varios sectores, analistas, constitucionalistas, etcétera, ha sido justo y eso también pasa casi que cada 4 años, ¿no? Cada 4 años hay problemas de intervención en política o de supuesta intervención en política, y cada 4 años hay un llamado a decir, hombre, ¿por qué no regulamos esto de manera que la gente que esté en esos cargos pueda expresarse, ¿no? Políticamente? Que digamos, eso es una cosa, y otra cosa es lo que estabas diciendo de
poner buses, digamos, a favor de votantes, dar plata para eventos, etcétera, etcétera, que eso sí tendría digamos, una implicación, debería tener una implicación mucho más gravosa, ¿no? En esos términos, pero lo otro creo que permitiría que el presidente pueda salir tranquilo cada 8 días a decir lo que está diciendo, ¿no? Cada que Petro dice una propuesta, el presidente sale detrás y dice eso es inconveniente para la democracia, eso es populismo, ¿cierto? En el caso de los políticos, porque yo sí creo que en el caso de los militares sí se debería mantener yo sí diferencio eso porque por la implicación que tiene la deliberación política de los militares en un país como estos además, ¿no? Y es que es decir, en el eventual triunfo de Petro en unas elecciones le toca llegar a lidiar con un tipo como Zapateiro, ¿cierto? Y hacer cosas que han hecho algunos de ellos cuando llegan ahí, les toca hacer podas de esos militares, mirar con quién pueden trabajar, pero claro, en ese rango, en cuanto a la deliberación de los militares, yo sí creo que eso está, yo no sé si por ley, ya me dirás, está prohibido que ellos deliberen. Constitucionalmente, es más, no pueden ni votar. Los miembros activos, no, es el 219 de la Constitución, o sea, eso, hay unos funcionarios que sí está clarísimo que no lo pueden hacer, está clarísimo, los miembros activos de la fuerza pública y estos que te estaba diciendo, de la rama judicial, órganos de control, órganos, digamos, electorales, obviamente, pues en este caso, y bueno, en este caso no, de hecho constitucionalmente, y los ya había dicho, de control y de seguridad. Prohibido, esos no están ni siquiera en duda. El problema y el de la ley estatutaria que hace falta precisamente es para los demás, para los otros. Claro. Pero ¿qué pensás de eso que te dije ahora? Eso es una opción, ¿no? Que se permita, es que es... es decir, que se regule una cosa que es lo que pasa, es decir, la ley lo que hace muchas veces, y tú sabes más de eso que yo, es regular las conductas, ¿no? Si la conducta generalizada es que eso se hace en elecciones, todo el mundo opina en elecciones, yo creo que, y yo no sé en comparación con otros países, en general, yo creo que eso es un caso de los pocos casos donde todavía esto pasa, ¿o no? Mira, es que es precisamente, si te fijas, yo he hablado es de dos apreciaciones digamos, de dos altos tribunales. Pero quien debe entrar aquí, y por mandato constitucional, quien está en la obligación de hacerlo, y estamos pues en mora de eso desde hace más de 30 años, es el Congreso, o sea, quien está inactivo, y precisamente por eso también le ha tocado a las altas cortes pronunciarse sobre los asuntos, ¿no? Pues con lo que tienen, con las normas que tienen, con las normas internacionales, ¿cierto? Con sus propios antecedentes, a la Corte Constitucional, al Consejo de Estado, ¿no? Lo que sucede ahí es básicamente, yo creo que es falta de voluntad del propio Congreso de hacer esa... Que además es en un tema que le concierne directamente. Y que le convendría, ¿no? Claro. No diría, ¿no? Pues porque son ellos también los que, claro, ellos pueden hacer... es decir, no están tan atados a eso, pero sí, obviamente les podría convenir también que eso pasara, porque hay muchas leyes que no pasan por conveniencia de ellos, obviamente, ¿no? Pues porque no tienen esa conveniencia. Alexandra, te quería preguntar una cosita. Pero yo iba a decir una cosita antes, Alex. Entonces, pero sí, o sea, yo estaría plenamente convencida de que una regulación estatutaria tendría que contemplar el hecho de que hay funcionarios que digamos, por la naturaleza de su cargo, de elección popular, ¿cierto? Que tiene digamos, es por principio en el escenario de la política, de lo político donde se construye pues ese discurso, tendría obviamente esa regulación estatutaria hipotética, ¿cierto? Pienso yo que contemplar el hecho de que esta gente pueda participar como en política, a que se establezcan las circunstancias y las condiciones que se permitirían y las que no, ¿cierto? Pero mientras no tengamos esa norma, todo va a quedar
a la interpretación, en este caso, por ejemplo, del procurador, que ya sabemos que tiene un poder de investigación, de indagación y de investigación selectivo. Y entonces investigará a algunos, frente a algunos tomará medidas provisionales, como la suspensión, y frente a otros no. Porque, por ejemplo, a Zapatero, a él lo están investigando, ¿no? Pues, pero parece ser que su intervención no fue lo suficiente o no fue reiterada, no cumplió con las condiciones, pues, digamos, para que se dictara una medida cautelar según la Procuraduría, ¿no? Claro, debería ir Zapatero a sus zapatos de Alexander. Pues volviendo a un tema puntual, ustedes citaban, pues en este mundo de las redes sociales nos dimos cuenta cómo la procuradora desaparece vía Twitter hablando del tema y de la suspensión temporal del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y de otros funcionarios, incluido el alcalde de Ibagué. Y ya 18 horas, casi después, aparece la argumentación. En esa argumentación, profes, aparece una serie como de hechos, muchos relacionados con redes sociales, para nuestros oyentes. Ya han suspendido el alcalde Daniel Quintero Calle. Y si Alex, perdóname, está muy malo tu sonido. ¿Escuchas doble? Hay un eco, sí. Desde que empezaste la pregunta. Ya. Sí. Listo. Volvió a abrir allá. Listo, bueno. Yo vuelvo a repetir. Profesora Diana y profesor Juan Carlos, vimos en redes sociales cómo la procuradora pues habló del tema de la suspensión de Daniel Quintero y también de otros funcionarios, incluido el alcalde de Ibagué. Horas después, 16 a 18, pues se expuso de alguna manera cuál era la sustentación, algo que citaba ahora la profe Diana, la reiteración. Y por supuesto, en este caso sería importante que ustedes nos dijeran por qué. La gota que rasó el vaso, como bien dijo la profesora Diana, fue el famoso video del carro, del vehículo. Una frase que se está utilizando con relación a la primera vuelta presidencial. Y lo reiterativo que fue. ¿Cuál es la parte argumentativa de la Procuraduría para decir que, pues, para avanzar en la investigación por presunta participación indebida en política y para que el alcalde no interfiera por el poder que tiene, dice la Procuraduría, en dicha investigación, se le suspende? ¿Cuáles son esos argumentos, profesora Diana? Bien, digamos que la Procuraduría en este caso puede decidir tomar medidas cautelares siempre que observe que en el proceso pueden ocurrir cosas como que el investigado o el disciplinado pueda obstaculizar, por ejemplo, la investigación, ¿no? Esa sería una circunstancia, y menciona otras dos. Menciona el hecho de que la conducta sea continua, es decir, que no haya solución de continuidad, que se esté reiterando. Y la otra circunstancia es que se trate, digamos, que eso que está constituyendo una conducta sujeto de investigación disciplinaria sea reiterada. Que sería, por ejemplo, lo que el viceprocurador en este caso observa que hace Quintero. Entonces hay una serie de eventos, 10 eventos que relacionan en ese auto, o sea, en el mismo auto en el que, aquí como para mencionar una circunstancia del caso, una investigación disciplinaria ya estaba en curso, había una queja disciplinaria, es decir, ya se estaban haciendo investigaciones o indagaciones sobre la conducta del alcalde desde el 26 de abril. Y el 10 de mayo lo que hace el viceprocurador, ¿cierto?, encargado, es acumular esos casos, utilizar, digamos, su poder preferente para hacer la investigación directamente, hacer la apertura de la investigación y en ese mismo acto decretar la medida cautelar que tiene que cumplir con alguna de esas circunstancias, o que se decreta esa medida cautelar siempre que, en este caso la suspensión provisional, siempre que haya, digamos, elementos de juicio suficientes como para demostrar que esa persona va a interferir en la investigación o que su conducta es la conducta de la falta disciplinaria o la presunta falta disciplinaria es continua, o sea, se sigue desarrollando en el tiempo o reiterada.
Entonces, repito, vuelvo, ahí mencionan 10 casos o 10 circunstancias en el tiempo, desde las elecciones. Yo creo que incluso hubo un hecho que está incluso antes de las elecciones del 13 de marzo, ¿no? Y luego menciona otras en marzo, abril, marzo, mayo, ¿no? Entonces, digamos que esa medida cautelar se toma porque la Procuraduría evidencia que eso se ha repetido en el tiempo, ¿no? Y que pareciera que no hay garantías de que en este caso el alcalde Daniel Quintero vaya a suspender ese tipo de conductas hasta por lo menos las fechas de las elecciones, que sería, si va hasta segunda vuelta, hasta el 19 de junio, ¿cierto? Uno pensaría que más allá del 19 de junio no tiene mucho sentido que continúe la medida cautelar, ¿cierto? Decir, si ya hay elección o si todo se resuelve en primera vuelta, digamos, pues si el cambio se ocurre en primera, como decía el alcalde, que no tenga sentido que continúe la medida cautelar, puesto que ya, digamos, se resolvió el asunto, ¿no? Entonces, mientras persistan las circunstancias, mientras persista este hecho y mientras las condiciones, digamos, de hecho de una época electoral se mantengan, en este caso, pues la Procuraduría considera que no hay, digamos, hay una serie de hechos que evidencian que Daniel Quintero podía continuar incurriendo en ese tipo de conductas que a la luz de la interpretación de la Procuraduría son reprochables. Y una pregunta para los dos. Dale, Alex. En el año 2016, 2 de octubre para ser exactos, se produjo un suceso fundamental para la historia del país, como fue aquel día en el cual se votó si el sí o el no, y ya sabemos todo lo que pasó. Y en aquella época se nos dijo que gran parte del electorado votó berraco. Algunos, con lo que está sucediendo, dicen que podría suceder lo mismo, pero del otro extremo. ¿Ustedes creen que eso va a tener consecuencias electorales más o menos similares o que se haya... Quedó cortada la pregunta, Alex. Qué pena. ¿Cierto, Diana? La pregunta es si va a tener consecuencias. Es que quedó cortado al final, Alex. Volver a hacer, qué pena. Bueno, repito, yo hago el bache para identificar el hueco en la grabación. Profesora Diana y profesora Diana y profesor Juan Carlos, ¿ustedes creen que este episodio puntual en tan cercana fecha a la denominada primera vuelta presidencial puede tener consecuencias electorales muy parecidas a las de el 2 de octubre del año 2016, cuando se votó por el sí o por el no frente al acuerdo de paz firmado en La Habana? Yo empiezo con esta parte. Yo creo que a ver, en el plebiscito, lo que quedó claro también un poco después, que no lo dijimos los analistas políticos ni los medios, sino uno de los dirigentes del Centro Democrático que hizo parte de la campaña, Juan Carlos Vélez, dijo cómo hicieron la cosa, ¿no? Es decir, develó toda la estrategia que usaron en una región, en otra, para provocar ese tipo de sentimientos. Yo creo que, yo tengo la impresión de que esto sí va a tener alguna consecuencia sobre un sector importante, algún sector de la población que aún no toma partido en estas elecciones. Es decir, que hay un montón de gente indecisa entre aquellos que van a votar en blanco o dicen que van a votar en blanco o dicen que no saben, no responden. Eso todavía está por el orden de entre el 15 y el 20% en que hay todas las encuestas, que es alto, que sigue siendo alto. Eso siempre pasa como por esta época, un mes o 20 días antes de las elecciones, y eso se va minorando siempre, ¿no? Y llega pues como a su punto más o menos
normal en las elecciones colombianas, que es un máximo 5% de voto en blanco, ¿no? Yo tengo la impresión de que en algo puede tener consecuencia esto, y que puede llamar tal vez a la indignación de alguna gente que está viendo en eso ese asunto que Diana decía, que hace parte de un poco de un principio, pues casi que del derecho, que es la selectividad, ¿no? Pero digamos que una persona que está por fuera de eso y que desconoce también que eso puede ser así, pues dirá, hombre, sí, pero la selectividad siempre tiene como, se ensaña pues con los mismos siempre, ¿no? Y dirán, digo yo, es un poco como la forma, trato de interpretar eso y de generar cierta idea de indignación, ¿no? Y yo creo que lo que estaba buscando también que yo creo que casa muy bien con algún discurso del petrismo y de Quintero, que tiene o que apela también a sentimientos, ¿no? No necesariamente al miedo, no necesariamente tampoco a la esperanza. El problema es que en esta campaña no tenemos quien diga, quien apele a la esperanza o a otro tipo de sentimientos, digamos, así como por llamarlos positivos, por decirlo de alguna manera, sino que el apelo es o a la indignación o al miedo, ¿no? O al miedo que puede generar, pues, como yo creo que en este caso puede generar esa reacción, y yo, digamos que uno escucha entre la gente cercana o algunas cosas en redes, en fin, que la gente que no es indiferente a esto, ¿no? Lo paradójico de todo parece ser que este hecho, que es una suerte de autogol de la Procuraduría, ¿sí? O que se puede convertir en eso, puede hacer más mella en el electorado, en una parte del electorado, por pequeña que ella fuese, que algunos escándalos sucedidos durante este tiempo en ambas campañas, digo, en las dos campañas que están punteando, ¿no? Me refiero a la campaña. Fíjense que desde que pasó lo del hermano de Petro en el ingreso a la picota, y desde que pasó también, o que se ha mencionado mucho más insistentemente, lo del exsecretario de Seguridad de Federico Gutiérrez, se han hecho mediciones de nuevo, ¿no? Y parece que eso no hace mella, por lo menos en la intención de voto de esa gente que tiene intención de votar por uno o por el otro. Es decir, hay un núcleo duro ahí que es muy difícil de mover, ¿sí? Y que está muy jugado, y que está diciendo, ojo, que el problema es la continuidad, ¿sí? O ojo, que el problema es el cambio, ¿no? Y ese cambio que nos está proponiendo, o que nos mantengamos como estamos, que como estamos bien. Entonces, un poco eso que parecería que podía indignar más a la gente y hacerla desistir de una candidatura o pasarse, o yo creo que se ha mantenido hasta ahora, y me parece que una cosa como la que pasó ayer, capitalizada como lo está haciendo el petrismo, que creo que en eso lo hacen muy bien políticamente, estratégicamente, ¿sí? Es mostrar el tema de la indignación, un poco de lo que han mostrado como persecución política, etcétera. Mostrar eso, hacer caja de resonancia de eso y hacer mella. Yo no creo que tanto en Medellín, porque Medellín es una plaza que tiene una dinámica, y que ha tenido una dinámica también a su interior, dada por lo que ha pasado con la revocatoria y todo ese proceso, sino que visto desde afuera, visto desde el resto del país, eso puede generar como eso, ¿no? Como una indignación frente a un acto que parece desproporcionado, que se ve como selectivo, o que se ve como injusto por algunos. Así hay algunas evidencias, ¿no? Que yo creo que las puede haber en ese acto del que ha hablado Diana. Diana. Bueno, yo esto lo voy a conectar con una cosa que mencionaste por allá al principio, que pues creo que es como la oportunidad. Este hecho
yo creo que en algún, digamos, un sector tiene los instrumentos jurídicos, legales para, digamos, para actuar, y se han puesto algunas condiciones, de hecho, tengo la conducta digamos, que la Procuraduría advierte en Daniel Quintero y en otros, pues, frente a los que se inicia, pues, digamos, investigación. Y de otro lado, ese mismo hecho, ¿cierto?, lo capitaliza, por utilizar la expresión que utiliza el profe Juan, desde el punto de vista de la, digamos, de la denominación de ese acto, como bien lo decías ahorita, como un golpe de Estado, ¿cierto?, como una acción golpista. O sea, es un mismo hecho, es una misma circunstancia en la que algunos tienen los instrumentos legales para actuar y otros tienen el elemento discursivo, por ejemplo, en este caso, de la designación de ese hecho como un golpe de Estado. Y bueno, digamos, con todas las implicaciones que eso tiene, ¿no? A mí particularmente, pues me choca en el sentido de que me confronta, ¿no? Me confronta un poco esa denominación de golpe de Estado frente a este hecho, ¿no? Por un montón de condiciones que debe tener esa acción, ¿cierto?, para que efectivamente se configure un golpe de Estado y no como una maniobra de desprestigio, ¿cierto?, de la acción de la institución, en este caso, digamos, de la Procuraduría. Es una maniobra para decir, lo que usted está haciendo es una acción golpista, ¿cierto? Pero tengo mis dudas, ¿cierto? Porque se trata, digamos, hay una cierta corriente relativamente moderna, contemporánea, que califica este tipo de acciones, de desplazamientos, digamos, del Ejecutivo en los distintos niveles. Antes pues uno pensaba golpe de Estado al presidente, no, ya hay una nueva corriente que dice, no, pues incluso alcaldes, ¿cierto? Incluso gobernadores, incluso... entonces todo cabría como un golpe de Estado, ¿cierto? Todos los niveles, y además acciones presuntamente legales, ¿cierto? Dice pues esta corriente. ¿Qué pasa? Digamos, esto se conoce como el lawfare, como una guerra del derecho, pero una guerra pareciera ser con contenido ideológico. Entonces ellos llaman a esto, yo particularmente, pues, repito, no soy como de esta idea, pero llaman a esto como una especie de los golpes de Estado del siglo XXI, ¿cierto? En el que ya no vamos a mandarle a la gente los tanques, ¿cierto? Pero sí le vamos a hacer una serie de jugadas jurídicas, sobre todo, ¿cierto?, porque es con instrumentos casi siempre legales, para desplazar al indeseable, para quitar de ahí al que no queremos que esté. Digamos que eso siempre puede ser usado a favor de cualquiera, ¿cierto? Yo siempre, desde que tuve conocimiento de esta nueva categoría, digamos, de análisis, del lawfare, golpe de Estado del siglo XXI y todo esto, y particularmente el lawfare entendido como golpe de Estado, a mí siempre me quedó la duda, venga, y entonces lo que hicieron con Uribe, lo que se hace con Uribe no era una especie ¿no?, de persecución también. Esto puede sonar muy políticamente incorrecto, yo sé perfectamente, ¿cierto? Lo que se hizo con Alfredo Ramos, entonces, ¿cierto? Son persecuciones en las que muchos están implicados, pero resulta que hay unos casos que resuenan más, eso también son persecuciones políticas, ¿no? Porque no creo que, digamos, a lo que voy es al hecho de que esta idea ideologizada, por ejemplo, de la utilización de instrumentos jurídicos para perseguir al indeseado, también ha implicado que muchos de los que consideramos de la institucionalidad del status quo se hayan visto involucrados en investigaciones, ¿cierto? Entonces no me cuadra muy bien ese concepto, esa figura, particularmente para analizar el caso. Hubo algo que sí me hizo mucho ruido. Esto para decir, básicamente, que yo no creo que esto sea un golpe de Estado, ni mucho menos, ¿cierto? Quintero tiene ahorita un montón de herramientas jurídico-procesales para defenderse, las tiene, ¿cierto? Y seguramente tiene un equipo jurídico ya montado pues en la tarea de iniciar esa defensa jurídica. Eso va a entorpecer mucho, obviamente, va a entorpecer mucho digamos, el ejercicio, obviamente, pues lo suspendió, de hecho, el ejercicio de su administración,
de su cargo pues, en la administración, y va a tener obviamente implicaciones. La cosa, digamos, el único hecho que a mí en algún momento me puso a dudar, te lo voy a confesar, el único evento que a mí me puso a dudar es la plaza, es Medellín. ¿Qué representa Medellín en este? Porque es lo mismo que mencionabas al principio, con otros funcionarios que también, pero que no tienen como la misma resonancia que tiene Medellín. ¿Qué significa Medellín? ¿Qué significa Antioquia para estas elecciones? Eso fue lo único que a mí me puso como en la perspectiva de, bueno, esto, ¿cuáles van a ser las implicaciones? La raíz pues, de tu pregunta, Alex, ¿cuáles van a ser esas implicaciones de esta separación, pues de esta medida cautelar? Y si eso, ¿cómo puede establecerse el nivel de incidencia en las elecciones? Yo todavía no tengo eso muy claro realmente, ¿cierto? Así como mencionaba, por ejemplo, el profe Juan, hay algunas cosas pues que se mantienen, unas tendencias que se mantienen. Yo esta particularmente no sé cómo vaya a incidir en la intención de voto pues digamos, particularmente en la región y en la ciudad. Pero sí que muchos van a tratar de capitalizar, obviamente desde sus campañas, esta circunstancia, unos reforzando el hecho de que esto sea, como bien lo dije ahorita, una acción legal dentro de la institucionalidad, y otros pues diciendo, no, esto es un golpe de Estado, una directo desplazamiento del alcalde con unas intencionalidades. Bueno, ya eso sí le pondrán pues todo su yo quisiera decir una cosa final. Yo sé que ya nos pasamos del tiempo, Alexander, y nos disculpas. Un poquitico solamente entonces tenemos 30 segundos para decir. Minuto de cierre. Sí, no, yo creo que hay un asunto, claro, la persecución política se denuncia dependiendo de dónde se esté, ¿no? Pues cada uno dirá en su momento, yo soy un perseguido político, y lo han dicho, ¿no? Algunos de ellos están por fuera del país diciendo eso hace mucho rato, ¿no? Pero yo creo que el llamado un poco al final es a que yo tengo para mí que de lado y lado se está jugando a la desinstitucionalización también, ¿no? Es decir, como a un asunto desproporcionado del uso de la justicia, que tal vez no lo mencionaste así, pero es más o menos eso. Y dos, también a un uso de un cargo político también, el llamado pues a la desobediencia civil. Esa siempre es una instancia, pues, pero creo que eso lo que pone ahí es casi que un llamado de lado y lado a no hagamos caso a la institución, ¿no? Y volvamos esto un despelote en el que, digamos, miremos a ver quién saca más réditos, ¿no? Es un poco lo que quería decir ya al final. Bueno, terminamos nuestro espacio de hoy, este radioconsultorio del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Profesora Diana Higuita, gracias por acompañarnos y por supuesto seguiremos buscándola para conocer sus conceptos. No, muchísimas gracias por el espacio. Esto se está desarrollando. Yo creo que esto amerita también que le sigamos la pista al caso y obviamente pues a sus posibles implicaciones en la contienda electoral. Muchísimas gracias. A usted, y así será, estar pendientes. Profe Juan, muchas gracias. No, señor, gracias a usted y a Diana también por aceptar la invitación a conversar de este tema. Terminamos nuestra franja de radioconsultorios, versión video a través de las redes sociales con este tema central con Diana Higuita, profesora investigadora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Juan Carlos Escobar, también profesor investigador del instituto, nuestro coordinador académico, mi nombre es Alexander Otálvaro Villada, operación sonora con William González, dirige la emisora cultural Beatriz Elena Mejía. Feliz tarde para todos y para todas.